Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy TKGamersi. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo prácticamente en los servidores de la beta que ya ha llegado prácticamente este evento que se llama Gloria Estelar, que ya lo habíamos visto en el servidor pionero, pero que estuve verificando en otros servidores y no ha llegado todavía. Por lo tanto está primero aquí y se los quiero mostrar para que ustedes puedan apreciarlo y entender un poquito mejor cómo va a estar funcionando. Bien, acá ya prácticamente lo vamos a poder ver de otra manera. En el otro servidor, en el pionero, no se veía todos estos aspectos. Bien, no podíamos apreciar el tema del reino 2 que va primero con esta cantidad de puntos. El reino 8 va segundo con esta cantidad de puntos. El reino 7 va tercero con esta cantidad de puntos. Bien, y ahora prácticamente tenemos la tabla clasificatoria de forma completa. Y por ejemplo nosotros estamos en el reino 1. Bien, que el reino 1 va en el puesto 4. El reino 2 es el que va primero, el 3, el 1, 2, 3, 4. Ahora Bien, vamos y a el una resto. pequeña pausa para presentar al nuevo patrocinador del canal, Eneva. Es el sitio donde yo y miles de jugadores compramos al mejor precio del mercado los paquetes de AP Coins y monedas imperiales para el juego Age of Empires Mobile. Y si esto no fuera suficiente, te están ofreciendo un 10% de cashback, lo que quiere decir que te van a estar devolviendo el 10% del dinero que hayas gastado en cada uno de estos paquetes. En la descripción del video te estaré dejando los links para que accedas a esta oferta y a muchísimas más con grandes descuentos que te serán de muchísima utilidad. Comprar en Eneva es muy fácil. Lo primero que tendrás que hacer es seleccionar el servidor, agregar el nombre de tu juego, o sea, de tu usuario de juego, luego agregar el ID de tu jugador y vas a darle a comprar y prácticamente te trae una guía muy sencilla y muy fácil de entender de todos los pasos que tenés que dar para comprar en Eneva, que te da los mejores precios del mercado. Luego vas a ir a cargar, le vas a ir a seleccionar el método de pago y listo. Prácticamente no te los pierdas, ve a comprar con Eneva. Bien, grandes ofertas al mejor precio. El reino 3, el reino 4, el reino 5, el reino 9, el reino 6. Por la distinta cantidad de puntos que van a ir consiguiendo cada uno de ellos. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Y prácticamente acá nos va a estar mostrando las reglas, que esto sí lo habíamos visto en el servidor pionero. Bien, y este evento está durando unas 6 semanas y en la primera oportunidad estaría quizás durando menos de 6 semanas. Esto sería un estilo de KVK, no vemos que haya combate aquí. Los combates se van a estar dando, por decirlo de una forma, en Contienda de Maravillas y en el otro evento. Bien, esto porque también esos eventos suman puntos. Bien, ya lo tenemos acá, participación y emparejamiento, todo esto ya lo habíamos leído en otro video. Así que espero que les guste, si es así no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y acá vamos a estar viendo varias cositas interesantes. Bien, por ejemplo, recompensas. Tenemos que nos van a estar dando recompensas. El Soberano Celeste, que todavía no nos especifica esto, pero nos va a estar dando, por ejemplo, la posibilidad de conseguir todos estos lugares, todos estos elementos que no lo habíamos podido ver. Bien, no veíamos prácticamente los ítems, calidad mítico, marco del icono de la tropa de expedición suprema, permanente, vista previa, ataque de la batalla en solitario más 2%, los que ganen esto van a tener una buena ventaja también. Bien, aquí vamos a poder venir a verlo, los distintos marcos que nos estarían tocando. Y estaríamos viendo, por ejemplo, varias cosas. Acá me trajo, creo que le erró. O me tenía que traer al mítico, en realidad. O sea, me tenía que dejar ver en vista previa. Y me mandó para cualquier lado. Bueno, no sé qué le pasó. Acá, por ejemplo, también lo mismo. En vista previa debería dejarme verlo, pero no me deja. Tendría que ir a otro lugar. Este sí es de las tropas. Pero bueno, acá, por ejemplo, no va a dejarlo verlo todavía. Así que aún le falta. Bien, y acá un poco el tema de los puntos, registro de gloria, por ejemplo, esto es temporada 1, en este caso vamos a lo que es el puesto 4, bien, va a ir desde el 17 de febrero hasta el 30 de marzo del 2025, esto es importante saberlo, y acá te va a decir que en la temporada 1 tu servidor terminó en tal lugar del ranking, por ejemplo terminaste en el lugar 4, en el 1, en el 2 y en el 3. Bien, acá van a aparecer todos y acá vamos a aparecer. Eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta. En este caso, en esta temporada, que es la S1 de esto, va a estar apareciendo el Reino 2 como el principal o el que ha ganado.
y seguramente es el que se va a estar llevando esta recompensa. Bien, seguramente los jugadores de este reino se van a estar llevando esto. Y acá nos pone, por ejemplo, esto otro. Y acá nos muestra que nosotros estaríamos ganando estas recompensas. Seguramente si tuviéramos una cuenta en el reino 2. Creo que no la tengo. Vamos a intentar verlo. Personaje. Reino 1. Y creo que tenía acá. Reino 2. Solo para intentar mostrarlo y que ustedes lo puedan apreciar. A ver si nos dice que nos estaría otorgando a todos ese premio. Que es muy pero muy importante tenerlo en cuenta. Y hay que verlo bien. Eso estaría genial poder saberlo. Y mostrárselos aquí en el canal. Que como les decía en el pionero les había traído bastante información. Pero ahora en el servidor beta prácticamente está mucho más completo. Y podemos ver muchísimos más detalles. En este servidor, en estos servidores. Y por lo tanto van a poder entenderlo mejor. Este evento, que prácticamente es como un KVK, bien, por decirlo de alguna forma. Acá nos va mostrando el San Valentín, que no es lo que nos interesa en este video. Vamos a ponerlo en confirmar. Vamos a salir de acá y ahora sí. Los que nos interesa es esto, AOEM. Y acá una pequeña muestra, bien. De dónde están todos los reinos con los cuales vamos a estar compitiendo. Esto es bueno, nos va a mostrar esta pantalla, emparejamiento entre servidores de servidor de temporada. Bien, prácticamente un globo terráqueo acá, prácticamente con todo esto nos va a estar mostrando muy buenos detalles que son muy importantes tenerlo en cuenta. Le vamos a dar acá. Acá nos va a mostrar prácticamente ciertas recompensas. Avance de recompensas de temporada. Compite en las clasificaciones de temporada para poder recibir lo siguiente. Recompensa exclusiva del rey. O sea que esto es para el rey del servidor que gane. Prácticamente me imagino. O no sé. Compite en las clasificaciones de la temporada. Para poder recibir lo siguiente. Recompensa exclusiva del rey. Hay que ver si es el servidor número 1 el rey. Le va a estar dando esto. Y fíjense que también estas recompensas abundantes. Vamos a intentar mostrar. A ver, recompensas que nos tocaría. Opa, estamos en el puesto 1, pero no nos marca aquí arriba Soberano Celeste. Así que aparentemente habría un jugador que prácticamente sería quien va a ganarlo. Registro de gloria. Bien, esto nos va a mostrar que en esta temporada estaremos ahí. Acá seguimos para atrás. Alianza, por ejemplo. Acá nos mostraría los puntos de las alianzas. Bien, acá tenemos Reino 2. Esta alianza genera una muy buena cantidad de puntos. Reino 2 también, Reino 8. Bien, acá nos estaría mostrando las alianzas de todos los reinos. La alianza, o sea, la que estoy acá prácticamente. Estoy más solo que el 1. Porque este servidor no le da no he jugado nada prácticamente en este servidor. Pero fíjense en la cantidad de alianzas que habrían, que estarían participando de todos los reinos. Bien, que te va a decir de cada reino de qué es. Y si no me equivoco tenemos como un 300 acá. A ver. Top 300, pongámosles. Van a estar escuchando seguramente el clip de mi mouse y top 300 de las alianzas. Y acá las recompensas. Bien, nos va a estar dando esto. O sea, la alianza que está en el top 1 gana esto y todo así. Bien, es bastante fácil. Personales. Acá te estaría mostrando. No muestra la clasificación de otros jugadores en el personal. Ahora sí. Bien. Acá tendríamos Reino 04, AOB, hermanos. Aparentemente es. Y tiene 43 millones de poder. Age of Brothers. Alianza. Habría que ver, hermano se llama el jugador y bueno, habría que verlo. Bien, el reino nos va mostrando todo el top. Y prácticamente para conseguir puntos es bastante fácil. Tenemos que hacer esta serie de cantidad de misiones que nos va a estar dando para generar cierta cantidad de puntos. Y una vez que logremos sumar los 200 puntos que nos pide, prácticamente nos va a dejar reclamar el cofre. Yo recomendaría que traten de hacer todo el listado de misiones, bien, para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y luego reclamen porque esto tiene un enfriamiento todos los días. O sea,
Cada día esto se va a estar reseteando. Una vez que reclamen el cofre van a tener que esperar el enfriamiento y no van a poder hacer más misiones hasta el otro día. Por lo tanto les recomendaría que de este listado, bien que les aparece acá, hagan todas las misiones primero y luego vamos a intentar hacer una misión nomás para que lo vean. Y ahí tendríamos eso, listo, ahí se supone que habríamos completado una de las misiones. No nos va a mostrar, pero sí generamos puntos, bien, 20 puntos de 200. Y una vez que lleguemos ahí, prácticamente te va a hacer eso, entrenar 2000 unidades, te da 20 puntos, 200 recursos en cualquier punto, o sea en el mundo, prácticamente 50 puntos y todo eso. Todo esto nos va a permitir sumar una buena cantidad de puntos. Bien, el evento está bastante bien, es bastante bueno. La parte más compleja quizás es en la parte de los reinos, donde sí va a estar contando prácticamente lo que son las contiendas de maravillas y el otro evento que es este otro que anda por acá. Batalla en el amanecer, prácticamente este servidor, en este evento prácticamente va a estar influyendo en la clasificación que vamos a tener en este evento que es el de Gloria Estelar. Bien, espero que el video les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Bien, fíjense que acá nos puso que estamos en el puesto 1. Esto es importante. Bien, nos va a mostrar si terminamos en uno de estos. Importante. No olviden que estos tres que están acá van a poder construir prácticamente, como quien dice, monumentos que les van a estar dando importantes bonificaciones y que los va a ayudar muchísimo a todo su servidor. Ahora sí, los dejo. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un buen juegazo de Age of Empires Mobile. Hasta la próxima.